Francia, 3 victorias en la fase de grupos. Goleada ante Suecia en 16avos, una de las selecciones más completas del planeta. Y necesitaron que un árbitro uzbeko fuera al monitor a revisar una caída en el área para eliminar a Paraguay. Eso es lo que pasó en Filadelfia. No un 3-0 cómodo, no un equipo aplastado. Un partido que Francia ganó por un detalle tecnológico ante una albirroja que jugó de igual a igual durante 90 minutos. ¿Es eso lo que esperaban del gran favorito al título? Porque yo no lo esperaba así, y por eso este partido me parece más importante de lo que dicen los titulares. Para entender por qué este partido fue lo que fue, hay que entender cómo llegaron los dos equipos. Francia terminó el grupo Pireno como líder absoluto. 3 partidos, 3 victorias, 10 goles a favor, solo 2 en contra, 9 puntos. Después liquidó a Suecia en 16avos con autoridad. Este era un equipo en modo candidato serio, con la continuidad del bloque que ganó el mundo en 2018 y llegó a la final en 2022, con Mbappé en estado de gracia con una estructura táctica sólida bajo Deschamps. Por papel, por estadísticas, por historia reciente, este era el partido más claro de la ronda para Les Bleus. Paraguay llegó por otro camino, entró al torneo como uno de los mejores terceros del grupo D, en una fase de grupos sufrida pero muy competitiva. Nadie los esperaba tan lejos. La prensa latinoamericana ya los había elevado como la sorpresa sudamericana del torneo, el equipo incómodo que podía complicar a cualquier grande. Y no era solo narrativa romántica, era una albirroja que había mostrado identidad real. Bloque bajo, disciplina defensiva, capacidad para reducir el ritmo y aguantar. El tipo de equipo que le arruina el plan a los que se creen superiores. Filadelfia, con calor extremo, con emergencia climática declarada en la ciudad, era el escenario perfecto para ellos, y lo sabían. El partido empezó exactamente como Paraguay quería. Bloque medio bajo, líneas juntas, el carril central completamente cerrado. Francia con la pelota sí, pero moviéndola de lado a lado sin encontrar la grieta. Mbappé y los extremos muy altos, fijando la última línea paraguaya, pero sin espacio entre líneas para conectar. Deschamps insistió en los costados. Centros atrás, transiciones rápidas cuando recuperaban. El problema era que Paraguay estaba muy bien parado. Pocas rupturas entre centrales y mediocentros, muchas ayudas, un trabajo físico impresionante con el calor de Filadelfia aplastando a los dos equipos. El primer tiempo fue un poema defensivo paraguayo. Francia tenía el balón pero no tenía peligro real. Ese equilibrio no podía durar para siempre. Y entonces llegó la jugada que lo cambió todo dentro del área paraguaya. Un centro francés, una disputa por la posición, un futbolista de Les Bleus que cae. En directo, dudas inmediatas. El árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev no cobra nada en primera instancia, pero el VAR llama. Y Juan Lara, desde la cabina de videoarbitraje, activa la revisión. Tantashev va al monitor, analiza. Segundo contacto, posición del defensor paraguayo. La caída. Penalti para Francia. El estadio se parte en dos. Los jugadores de Paraguay rodean al árbitro con incredulidad. Desde el lado azul, absoluta certeza. Hay contacto. El VAR está para eso. Desde el lado paraguayo, una sola palabra repetida en todos los corrillos. Injusto. Ese momento se convirtió en el partido. Mbappé, balón en mano, el peso de un país encima. No hubo dudas en su carrera, no hubo titubeo, golpeo seco, colocado, y el portero paraguayo sin opciones. El 1-0 de Francia, el gol que rompió uno de los partidos más cerrados de esta ronda de octavos. Desde la grada francesa, explosión pura. Desde la grada paraguaya, silencio, el tipo de silencio que pesa. Porque Paraguay había hecho todo bien durante casi todo el partido y de repente estaban perdiendo por una jugada que ellos no reconocen como penal. Eso duele de una manera particular. No es perder porque te superaron, es perder sin entender por qué. Con el 1-0 encima, Paraguay necesitaba salir y buscar. Pero el problema es que salir era exactamente lo que Francia quería. Deschamps entendió perfectamente ese momento. Mantener la estructura, no apresurarse, dejar que el rival viniera. Y cuando Paraguay intentó ir hacia arriba con más gente, los espacios a la espalda de sus laterales se abrieron. Francia gestionó bien el final. No es que cerrara brillantemente, es que Paraguay tampoco generó las ocasiones claras que necesitaba. El desgaste físico del calor de Filadelfia cobró su precio en las piernas paraguayas en los últimos 20 minutos. Las transiciones que habían soñado no llegaron con claridad. El 1-0 se mantuvo hasta el pitido final. Francia a cuartos, Paraguay a casa. Ahora, el análisis honesto. ¿Fue penalti? Mi posición es esta. Fue una decisión muy fina. ¿Hay contacto? Sí.
pero es el tipo de contacto que en el área, en una disputa por la posición, ocurre 50 veces por partido. El criterio no fue consistente con lo que se había dejado pasar durante todo el partido. Tantashev y el VAR tuvieron la letra del reglamento de su lado, eso es cierto. Pero la interpretación fue la más estricta posible en el momento más decisivo. Y eso no es neutral, eso cambia partidos. Van a decirme que si el árbitro lo ve y el VAR lo confirma, es penalti y punto. Pero la pregunta real es esta. ¿Habrían revisado esa misma acción si hubiera ocurrido en el minuto 20 y no en el minuto 70 con el marcador en 0-0? Esa inconsistencia es el verdadero problema. Ahora, el análisis táctico real, porque hay una crítica que se le va a hacer a Paraguay y que necesito responder. Van a decir, se metieron atrás, jugaron a aguantar, eso no sirve contra Francia. Pero cuenten las ocasiones claras de Francia en los 90 minutos, casi ninguna. Si un candidato al título tiene la pelota durante casi todo el partido, mueve a 22 jugadores de lado a lado durante 70 minutos y no encuentra la grieta, el problema no es cómo jugó el otro, es que no encontró la forma de lastimarlo. La circulación francesa fue demasiado horizontal en muchos tramos, le faltó profundidad entre líneas. El último pase no apareció. Eso no es mérito menor de Paraguay, es un análisis táctico real. La albirroja planteó el partido correcto y lo ejecutó casi perfectamente. El error más costoso de Francia esta noche no fue táctico, fue de creación. Deschamps tiene un doble pivote que da equilibrio y seguridad, está bien. Pero frente a bloques bajos, ese sistema necesita que los centrocampistas creativos aparezcan entre líneas para romper el muro, y no aparecieron. La circulación horizontal que mencioné antes no es casualidad, es una limitación real de este equipo, cuando el rival decide cerrar el espacio central y esperar. Francia tiene a Mbappé, tiene extremos rápidos, tiene calidad individual de sobra, pero si la pelota no llega bien al último tercio, toda esa calidad se convierte en choques contra un muro. La buena noticia para Les Bleus es que el VAR resolvió el problema esta noche. La mala noticia es que en cuartos de final, contra un rival que también sepa cerrar espacios, puede que el VAR no esté disponible en el momento exacto. Mbappé fue el héroe esta noche, sí, pero seamos exactos sobre qué tipo de héroe fue. No fue el Mbappé que desborda, que asocia en velocidad, que desequilibra solo. Fue el Mbappé que convierte un penalti con frialdad absoluta cuando el partido lo necesitaba. Eso también es grandeza, pero es diferente. Lo que este partido muestra sobre él es que está en el torneo para decidirlo cuando importa, que no le tiembla el pulso, que en el momento más tenso de la noche, con un país detrás, tomó el balón y no pensó dos veces. Eso no lo hace cualquiera. Pero los que esperan ver al Mbappé más explosivo, al que rompe partidos con sus piernas, todavía están esperando. Francia necesita ese Mbappé en cuartos. El Mbappé del penalti frío puede no alcanzar. Y ahora el momento que merece su espacio. Paraguay. Lo que vivió ese vestuario después del pitido final. Hay jugadores de la albirroja que dieron todo durante 90 minutos bajo un calor extremo en Filadelfia, que ejecutaron el plan defensivo casi a la perfección, que creyeron de verdad que podían eliminar a Francia, y quedaron fuera por una decisión que ellos no reconocen. Ese dolor tiene nombre y tiene cara. No es la eliminación del equipo que fue superado tácticamente, es la eliminación del equipo que hizo casi todo bien y se fue por un detalle finísimo que el árbitro interpretó de la manera más estricta en el momento más importante. Eso es cruel, no hay otra palabra. Porque este recorrido de Paraguay en el Mundial 2026 merece reconocimiento real, no el aplauso condescendiente de qué bien jugó el equipo chico, no. Esta selección clasificó desde la fase de grupos como mejor tercero en el grupo D. Después eliminó a un grande en 16avos. Después llevó a Francia, al gran favorito, a un partido en el que el 1-0 por penalti fue lo único que los separó. Eso es una construcción. Eso es una identidad defensiva real, con claridad táctica, con disciplina física en condiciones extremas. La pregunta que queda para Paraguay de cara al futuro es la misma que todos señalan. Necesitan dar un paso adelante en la salida con balón, en las transiciones ofensivas, en convertir ese orden defensivo en amenaza concreta, porque con eso esta selección puede soñar con más. Ahora miremos hacia adelante. Francia en cuartos de final. ¿El objetivo mínimo cumplido? Sí, pero la forma en que lo cumplieron genera preguntas que no se pueden ignorar. Les Bleus son candidatas al título, lo siguen siendo. La estructura de Deschamps es sólida, la calidad individual es real y tienen al mejor jugador del torneo cuando está encendido. Pero este partido mostró que cuando el rival cierra bien y no les regala espacios, Francia puede sufrir mucho para generar. Y en cuartos, en semis, en una eventual final, los rivales no van a regalar nada. La gran pregunta es si Deschamps tiene la solución táctica para romper bloques bajos sin depender del detalle arbitral, porque esa solución no apareció esta noche en Filadelfia.
El eco histórico de este resultado es real. Francia ganó un mundial en 1998, llegó a la final en 2006, ganó de nuevo en 2018, llegó a la final en 2022. 4 torneos consecutivos en los que terminaron en las 2 últimas rondas como mínimo. Ese historial no es casualidad. Es una estructura de país, una academia, una manera de entender el fútbol. Y por eso, este partido no los asusta internamente aunque nosotros lo analicemos con dudas desde afuera. Deschamps ha estado aquí antes. Sus jugadores también. Saben sufrir y saben avanzar. La pregunta es si esta vez, con un torneo cada vez más exigente, el pragmatismo alcanza para ir hasta el final. La historia dice que sí. El partido de hoy dice que aún no hay garantías. Mi veredicto final sobre este Francia 1-0 Paraguay es este. Fue el partido más igualado de la ronda de octavos, decidido por la interpretación más estricta posible de un contacto dentro del área. Francia avanzó merecidamente desde el punto de vista del marcador. Paraguay mereció más desde el punto de vista del fútbol jugado. Esas dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. A la gente de Paraguay, celebren este torneo como se merece, que nadie les diga cuánto. Construyeron algo real en el Mundial 2026 y lo hicieron con orgullo. Si quieren el jersey de la albirroja para reivindicar este recorrido, lo tienen en el link de la descripción. Ahora, la pregunta para ustedes. ¿Francia llega a la final del Mundial 2026 o hay una selección en cuartos capaz de hacer lo que Paraguay casi logró pero con más gol? Déjenlo en los comentarios. Suscríbanse si quieren el análisis de cuartos cuando llegue. Nos vemos ahí.